¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro capítulo, otro teórico de Latinoamericana desde el Arca. Eh, Empezamos la unidad 3 de la materia. En esta unidad que vamos a centrarnos en las transformaciones del Estado y en el análisis de las políticas sociales. En el día de hoy vamos a trabajar dos artículos de 4 horas. Un primer artículo que es con el que vamos a empezar, que analiza los problemas de política social en la Argentina contemporánea. De ese libro que compila Luciano Andrenacci vamos a trabajar una selección del capítulo 1, que es el capítulo que escribe Luciano Andrenacci con Daniela Soldano, y después vamos a trabajar, para llegar más, eh, más hacia la actualidad, vamos a trabajar el artículo de Loguado y Rey, sobre cómo se transforman las modalidades de regulación en lo que ellos llaman la etapa post-neoliberal. Bien. En el primer capítulo que nosotros tenemos para analizar, que ustedes tienen una selección, que es el capítulo de Andrenacci y Soldano, los autores van a comenzar su intervención explicando cómo en los últimos 20 años del siglo XX, es decir, desde la década del 80 en adelante, los cambios en la estructura social fueron produjeron diferentes formas de intervención social del Estado. Lo van a analizar desde dos cuestiones, desde dos perspectivas. Primero, a partir de las transformaciones en los modos de integración y cómo se fue concibiendo desde los 80 la cuestión social, y desde una segunda cuestión van a analizar el paso de un modelo de intervención de política social centrado en el empleo formal, en instituciones universalistas, atravesados por el eje del empleo, estas instituciones universalistas como las políticas en salud, en educación, el intento de promoción del pleno empleo, el paso a un modelo de intervención de política social que va a estar focalizado más en la atención de la pobreza y la atención de las redes de seguridad, en lo que ellos entienden que es una política que va por detrás y por debajo del mercado de trabajo formal. Entonces, lo que van a plantear es, digamos, este paso que se da de la socialización de los costos de la reproducción de la fuerza de trabajo. Recuerden que en la primera clase hablamos de lo que era la reproducción de la fuerza de trabajo. Digamos, de un modelo que prioriza la socialización de los costos de reproducción de la fuerza de trabajo a la privatización y mercantilización, digamos, y de la reproducción de la fuerza de trabajo y la atención desde la política social de los que quedan por fuera, es decir, esta idea de la mercantilización de la protección social, por un lado, ¿sí? para los que quedan, digamos, incluidos dentro del sistema, y la política social focalizada, de tipo focalizada, ya no desde instituciones de tipo universalistas, para la población que queda por fuera de esta inclusión de la sociedad. Ya te bien, las preguntas que se van a plantear es, entonces, alrededor de la cual va a girar el artículo, es cómo se define la cuestión social en esta nueva etapa del capitalismo y qué modos de integración social suponen, ¿sí?
Me tuve que abrir a la gata. Bien, lo primero que van a hacer, ustedes esto no lo tienen, igual yo se los punteo, lo primero que van a hacer para analizar todo esto es un recorrido teórico sobre, eh, eh, digamos, sobre cómo se interpretaban a partir de la vuelta a la democracia, a partir del 83 en la teoría social, cómo se analizaban y cómo se trataban de responder estas preguntas, que son las preguntas que dije recién, es decir, cómo se concibe o cómo se fue concibiendo la cuestión social y dependiendo de esa concepción que hay, digamos, dependiendo de quién se concibe como sujeto destinatario, si es un sujeto destinatario, digamos, como ciudadano merecedor de derechos o con acceso a derechos o si hay otro tipo de concepción de política social por detrás, bueno, qué tipos de intervención eh, se, se proponen, ¿sí? De acuerdo a esa concepción que hay respecto digamos, de la población objetivo, respecto de cómo definimos la cuestión social en estos análisis teóricos desde la teoría social sobre políticas sociales. Entonces, dice, bueno, una primera manera de concebir, de analizar o de teorizar sobre las políticas sociales fue entenderlas como, entender a las políticas sociales como formas secundarias de redistribución del ingreso, ¿no? En tres campos de intervención, el del sistema de seguridad social, de protección social, que incluye las jubilaciones, las pensiones, las pensiones por discapacidad, las obras sociales. El segundo campo de intervención, el de las instituciones universalistas, ¿sí? Que incluye salud y educación, y el de la política de tipo asistencial, que, digamos, que queda, digamos, para atender justamente la población que queda por fuera de la integración en el mercado formal. Esa es la primera interpretación, está uno de los primeros teóricos que retoma este análisis es Aldo Isuani, ¿no? Y Aldo Isuani nos hace esa diferenciación entre, digamos, analizando las políticas sociales, entre lo que es el estado de bienestar, que es el que garantiza el acceso a estos derechos sociales, que viene, como ya lo dijimos varias veces, de las políticas implementadas por el canciller von Bismarck en Alemania a fines del siglo XIX, y diferenciar ese estado de bienestar con el estado de tipo keynesiano que se implementa posteriormente, que hace referencia a políticas de tipo regulatorias para la acumulación de capital, para garantizar la acumulación de capital, y políticas anticíclicas, monetarias, crediticias, digamos, sí, monetarias, crediticias y fiscales. Un segundo momento en el que ellos citan como teóricos a Rosalía Cortés y Adriana Marshall, estas autoras van a poner el centro de la atención en ver cómo estas intervenciones sociales del Estado, ¿sí? Van a regular directa o indirectamente la reproducción de la fuerza de trabajo. Es decir, que desde una perspectiva más desde el materialismo van a analizar justamente la relación entre políticas sociales, población objetivo y posibilidades de reproducción de la fuerza de trabajo, es decir, qué parte de los costos de reproducción de la fuerza de trabajo son asumidos por la familia del trabajador, por el hogar trabajador, y qué parte son asumidos por el capital, y qué parte son socializados, ¿sí?
desde las políticas sociales de Estado, es decir, que, las intervenciones del Estado vistas desde esta perspectiva. La, digamos, tercera línea o los aportes que van a describir de la teoría social van a describir, y acá están los análisis que hace Lo Wolo, que van a analizar las políticas sociales como intervenciones para garantizar la acumulación de capital, por un lado, pero al mismo tiempo que garantizan la legitimidad del Estado, es decir, que garantizan la acumulación de capital y la gobernabilidad, ¿sí? Entonces, en este sentido, Lo Wolo lo que hace es hacer una tipología de Estado, va a construir una tipología, en términos de tipos ideales, va a construir una tipología de Estado de acuerdo a estas dos dimensiones, ¿sí? Es decir, cómo intervienen para garantizar la acumulación de capital, es decir, los modelos de acumulación, las estrategias de acumulación, y digamos, las políticas que mantienen la legitimidad y la gobernabilidad del Estado, desde el Estado. En estos análisis, y fundamentalmente tanto en el análisis de Lo Wolo, también ya lo había planteado Isuani, pero fundamentalmente Lo Wolo lo que va a hacer al construir esa tipología es decir que el estado de bienestar, dentro de este análisis, a través de estos dos ejes, de estas dos dimensiones, el estado de bienestar es un tipo histórico, entre otros, un tipo histórico específico, y que frente a la crisis de ese estado de bienestar, las políticas que se implementaron privilegiaron uno de los ejes, que es el de la acumulación de capital por sobre la intervención social del Estado para garantizar la inclusión social, para garantizar como mecanismos de integración. En Argentina se da un híbrido, ¿sí? Va a decir Lo Wolo, de estado de bienestar, en el que van a coexistir estas políticas características, que son políticas de tipo universalistas de acceso a derecho, con formas corporativas, es decir, donde el acceso a los derechos, en muchos casos, depende de las alianzas, depende de las pujas, depende de la capacidad de imponerse de determinadas corporaciones, ¿sí? Por eso habla de formas corporativas de protección social, como por ejemplo los sindicatos, los gremios, ¿no? Que van a establecer diferenciales de acceso entre los diferentes asalariados, es decir, que de acuerdo a que de qué manera se inserten esos asalariados o a qué gremio pertenezcan, en la capacidad que tengan de presionar en la puja distributiva, van a tener accesos diferenciales a esos derechos que se plantean como universales, ¿no? Es decir, según la posición que tengan en el mercado de trabajo. Por eso él habla de, por eso lo que va a decir que ese estado de bienestar que se desarrolló en Argentina tiene ese carácter híbrido, universalista y de presión corporativa, ¿no? Para la protección social y de acceso a derechos, y por eso describe lo que son políticas que él llama de enganche parcial, es decir, cómo se enganchaban en el acceso a derecho los grupos menos privilegiados, por eso habla de enganche parcial, porque se enganchan de la presión que pueden establecer las corporaciones que tienen mayor peso en la puja distributiva. Bien, a partir de los 90 los autores, como todos los autores que se dedican al estudio de políticas sociales, van a describir justamente el paso a la centralidad, lo que habíamos puesto en las primeras placas, el paso a la centralidad de una política de tipo asistencial, es decir,
no centrada en estas instituciones universalistas, digamos, en el pleno empleo o reguladas por el acceso a derecho que daba la inserción en el mercado del trabajo formal, sino digamos, políticas para los que quedan por afuera, para los que quedan desafiliados, para los que quedan digamos, al margen de la inclusión en el mercado, en el mercado laboral por fuera del sistema. Entonces, bueno, va a decir que el análisis, van a plantear que el análisis de estas políticas fue visto desde diferentes perspectivas, por un lado como políticas sociales, la implementación de políticas sociales focalizadas, que al mismo tiempo que focalizaban la población objetivo, es decir, que identificaban una cuestión social en determinada población, que después vamos a ver cómo se define esa población, en determinada población, digamos, supuestamente como una forma de gestionar el gasto social de manera más eficiente para que llegara a esa población focalizada, pero al tiempo que se producían estas políticas sociales focalizadas, lo que se producía es se las interpreta como de constructoras de ciudadanía social, ¿no? En este sentido, esto es lo que plantean, bueno, los estudios de Estela Grassi, de Susana Hintze y María Rosa Neufeld, que estudian el nuevo Estado asistencialista, ellas lo llaman neoasistencialismo neoconservador. Desde otra perspectiva, digamos, continuando en el análisis de lo que son estas políticas sociales de los 90, lo que tenemos es que la definición de los problemas sociales y su jerarquización se van a ir produciendo mientras que digamos, la atención de esas políticas sociales, la forma de jerarquizarlas, se van a ir dando mientras que lo que no se pone en discusión, que lo que no se discute, es que esas intervenciones no afecten el funcionamiento del sistema. Es decir, desde la perspectiva, digamos, las políticas sociales afectan, interesan fundamentalmente a quienes son en parte sus efectores, o en parte quienes las llevan adelante, que son los trabajadores sociales. Y entonces, desde el trabajo social, por ejemplo, en el análisis de Margarita Rosas Pagazzo, que ellos citan, tienen una perspectiva crítica diciendo, bueno, sí, hay una discusión sobre cómo se definen las políticas sociales, había una discusión sobre la jerarquización de estas políticas o de determinadas políticas, pero lo que no se pone en discusión es, digamos, el funcionamiento del sistema que deja por afuera gran parte de la población y por lo tanto, digamos, las están analizando como parte de la reproducción del sistema que produce la exclusión, ¿sí? Entonces, bueno, esta autora, Rosa Pagazzo, plantea las críticas desde el trabajo social y cómo, digamos, desde el análisis de las políticas sociales, todos los problemas son analizados como la pobreza, la exclusión, son analizados como transitorios y puntuales y no analizados como productos específicos de una forma específica de organización social. Y de nuevo, Lowolo, citan a Lowolo, para hacer una... en la crítica que hace Lowolo de la idea de gestión de la pobreza y de los pobres, ¿no? Dice que Lowolo plantea que la pobreza es un concepto, digamos, que se puede definir
digamos, y se ha definido y se ha medido de diferentes maneras, y lo que él plantea para poder definir políticas sociales más inclusivas es partir del concepto amplio de pobreza eh, como concepto amplio donde se define la pobreza eh, como el acceso insuficiente a determinadas condiciones de bienestar. Bueno, ustedes esto lo vieron en la unidad 2, eh, donde se toman en cuenta las condiciones medioambientales que atraviesan las condiciones de vida y otras condiciones que hacen al bienestar, al hábitat, además de la medición por ingreso o por necesidades básicas. Entonces, dice, bueno, este concepto amplio de pobreza lo que permitiría es el diseño de políticas sociales donde, donde se puede intervenir desde lo procesual, es decir, en línea, intervenir en las trayectorias hacia la pobreza, antes de que se caiga o que se llegue a ese estado de exclusión. Entonces, bueno, este es otro de los aportes que van a rescatar los autores. Bien, y un aporte interesante que es el que traen a colación los autores para analizar toda esta cuestión antes de plantear su caracterización, es el aporte que hace Stella Grassi, que va a definir la política social, pero en relación a la tensión fundante del capitalismo, es decir, la tensión entre igualdad y autonomía jurídico-política, ¿sí? Eh, la igualdad desde lo formal, es decir, bueno, esa crítica que viene desde el materialismo histórico y que vamos a trabajar cuando trabajemos el concepto de ciudadanía y de acceso a derechos, y la desigualdad y heteronomía socioeconómicas, es decir, desde lo jurídico, desde lo jurídico político, hay una apelación en tanto iguales, y esa sería la apelación a la igualdad y autonomía desde lo legal, pero hay una desigualdad y una heteronomía, una jerarquización respecto de la desigualdad socioeconómica, y por lo tanto esta tensión va a generar diferentes posibilidades de acceder y de ser población objetivo de políticas sociales o digamos, de presionar por acceso a determinados derechos. Entonces, Stella Grassi lo que va a decir es que si esta tensión fundante, o sea, esta contradicción entre igualdad formal y desigualdad económica, esta tensión fundante, dice, si bien explica la cuestión social, las formas que asume esta cuestión social a lo largo de la historia va a depender de cómo se articulan este modo de producción particular con el modo de dominación. Es decir, modo de producción y modo de dominación se articulan de determinadas maneras que van a producir diferentes formas de la cuestión social, o van a producir diferentes sí, modalidades de cómo se concibe y cómo se presenta esta cuestión social. Y Stella Grassi lo que va a decir es que entre esta tensión fundante y política social hay arreglos transitorios que van a ir expresando formas de Estado capaces de ir sobrellevando, de ir suturando las crisis de legitimidad que son producto de la falta de solución estructural de esa tensión fundante. Es decir, esto que planteaba Lobolo entre
digamos, entre la posibilidad de mantener la legitimidad y la acumulación de capital, ¿sí? Entonces, de nuevo, lo que está planteando es que entre la tensión fundante y entre esa diferencia entre igualdad legal e igualdad socioeconómica, ¿sí? Esa distancia que se crea en el capitalismo entre uno y otro, esa sería, entre esa tensión fundante y la política social, dice, se van produciendo arreglos transitorios, que son las formas en las cuales interviene el Estado para sobrellevar reiteradas crisis de legitimidad, ¿no? Que se producen justamente porque no se soluciona de manera estructural esa tensión fundante. Bien. Los autores van a dar una definición de política social y van a decir que, bueno, que la política social son todas aquellas intervenciones, públicas que van a ir regulando las formas en que la población se reproduce y socializa y que incluye tanto la política de empleo, educación, salud, seguridad social, asistencia social, van a plantear la, digamos, la posibilidad de analizarla en realidad como un conjunto de intervenciones de la propia sociedad sobre sí misma, es decir, por fuera de esta concepción reificadora de lo social y desde donde se plantea, bueno, como vimos en sociología, desde donde se plantea, digamos, esta distancia, o se podría plantear esta distancia entre sociedad y Estado, desde la crítica a esa concepción reificadora, van a plantear la política social como un conjunto de intervenciones de la sociedad sobre sí misma, es decir, donde intervienen las relaciones sociales, las relaciones de poder, donde esas intervenciones van a ir pautando los modos en que se producen, van a ir marcando los modos en que se produce el proceso de inclusión social, a la vez que van a ir digamos, encarrilando las formas en que se gestiona la represión y la funcionalización o el disciplinamiento de los grupos que generan riesgos para el sistema. Para trabajar esto van a traer a colación otros autores, entre los cuales yo tomé uno de los que para mí Concepción aparece como más importante para este análisis histórico de la teoría sobre política social, que son los aportes de Robert Castell, y cómo Robert Castell analiza cómo los mecanismos estables de integración social dejaron de funcionar sin que emergieran mecanismos nuevos. Y en realidad él lo analiza históricamente y va a plantear que así como en el paso hacia la modernidad en determinado momento fallaron los mecanismos estables de integración social hasta que aparecieron estas instituciones de tipo universalistas que fueron logrando la cohesión y la integración social, digamos, en una línea durkheimiana, es uno de los mayores exponentes, de los mejores exponentes de la escuela durkheimiana en este tipo de análisis, dice que en este momento, en esta modernidad tardía, nueva etapa del capitalismo, capitalismo post estado de bienestar, Robert Castell lo que va a plantear es que esos mecanismos que se habían ido estableciendo, que producían solidaridad social, que producían lazo social, que producían integración y cohesión, dejaron de funcionar, entraron en crisis, pero todavía no estaban listos, todavía no estaban
digamos, no habían emergido los nuevos mecanismos de integración social. Va a hablar de la integración social como un proceso de inscripción en la organización social, es decir, como el lugar físico y simbólico que cada uno de los miembros de una sociedad ocupa dentro del tejido social, y cómo desde esa inscripción en la organización social tiene derecho a beneficiarse de los sistemas de protección que garantizan el acceso le garantizan el acceso a derecho y la permanencia, es decir, seguir inscripto dentro de esa trama social. Dice que Castel va a plantear que la política social históricamente gestionó la cuestión social, es decir, que no es algo nuevo, que siempre lo que él entiende por política social fue lo que se ocupó de la cuestión social. Aunque en otras épocas no se llamara cuestión social ni se interpretara esos mecanismos de integración como política social. Entonces, históricamente hubo política social, aunque no la llamáramos así, a esos mecanismos que producían integración social, e históricamente hubo cuestión social, aunque no la denomináramos cuestión social, digamos, y la política social siempre produjo esos mecanismos de integración para gestionar digamos, la cohesión social y para gestionar que no se produjera esa desafiliación de la sociedad, esa ruptura del lazo social. Bien. Entonces los autores a partir de esto nos van a plantear como hipótesis, ¿sí? Cuáles son para ellos los elementos claves de la política social, como conjunto de intervenciones de la sociedad sobre sí misma, van a plantear que el análisis tiene que privilegiar un análisis en una doble dimensión, atravesado por dos ejes. Van a decir que siempre la política social tuvo una intervención diferenciada entre lo que es el centro y los márgenes, ¿sí? Quienes quedan por fuera, por el otro lado, que en esa diferenciación entre el centro y los márgenes se van formando, se van identificando tres regiones referidas a lo que es la región de la política social respecto del mercado de trabajo, la política social de tipo universalista y la política social de tipo asistencial, estas regiones, digamos, estas tres regiones van a tener van a asumir características diferentes, ¿sí? Van a definir la cuestión social y van a definir las poblaciones objetivos y van a responder esas preguntas que se hicieron, cómo se define la cuestión social en cada momento y cómo se interviene, qué políticas se intervienen. En cada una de estas regiones van a asumir características diferentes en diferentes momentos históricos. Entonces, de nuevo, la política social va a ser vista como ese conjunto de intervenciones de la sociedad sobre sí misma, que según los autores parece haber seguido ese doble patrón, ¿sí? De intervención en el centro, que serían los mecanismos axiales, los mecanismos principales para producir la integración social, y la intervención en los márgenes sobre digamos, los mecanismos que fallan para producir integración social, o sobre los sujetos que
no pueden acceder a esa integración y esta integración y esta acción en los márgenes incluye intervenciones de dos tipos, ¿no? Una intervención de tipo compensatoria, de política asistencial de tipo compensatoria, y también como acción en los márgenes para cuando falla esos mecanismos de integración o en esos márgenes donde falla esos mecanismos centrales de integración, también las políticas represivas, ¿sí? Es decir, intervención compensatoria e intervención represiva. De nuevo, tratando de garantizar la legitimidad del sistema, ¿sí? La política social, entonces, la van a analizar en estas tres regiones, ¿sí? Por un lado en el centro y en los márgenes, pero además la van a analizar en estas tres regiones, que son la política del mercado de trabajo, la política social de tipo universalista, es decir, de acceso a derechos universales, y la política social de tipo asistencialista, que es, digamos, la de intervención en los márgenes, particularmente la de intervención en los márgenes, y además recordemos que también desde esas intervenciones se producen políticas de intervención represiva para cuando falla y cuando hay un rechazo de las políticas sociales de tipo asistencial o un rechazo a las modalidades de intervención para producir integración social. Espero que se entienda. Cruzando estas dimensiones de políticas en los márgenes y las tres regiones que describieron los autores, van a describir las diferentes modalidades, las diferentes características que asumieron esas políticas sociales en los diferentes momentos históricos. Y bueno, yo acá les rápidamente, pero ustedes lo tienen en el texto y también lo tienen en los cuadros que resumen esas características en los diferentes estados. Primero caracterizando esos momentos como tipos ideales dentro de lo que es el capitalismo occidental, y después diferenciando la implementación en el caso específico de Argentina, porque lo que ellos están analizando es, están haciendo todo este análisis para ver cómo se implementaron estas políticas, cómo se desarrollaron históricamente estas políticas en el caso específico argentino. Entonces, bueno, primero van a hacer referencia al Estado capitalista clásico, ¿sí? En esas tres regiones, donde, bueno, lo primero, la política en el área de trabajo, o en el área del mercado de trabajo, la primera preocupación es la política de generación de empleo. Para esto se necesita, digamos, se produce, digamos, políticas tendientes a el disciplinamiento de la mano de obra, por ejemplo, las leyes contra la vagancia, por ejemplo, bueno, ahora, bueno, como el reclutamiento obligatorio, desde las intervenciones estatales lo que se produce es la regulación de cómo se deben realizar las formas contractuales de la relación capital-trabajo. Y desde la intervención estatal, estamos hablando a nivel general del sistema capitalista, lo que se produce es la promoción de la seguridad social de tipo mutualista, en el área de políticas y de servicios universales, de desarrollo de instituciones de tipo universalista y de acceso a derechos universales. Lo que se produce es la secularización, es decir, la separación de manos de las instituciones religiosas
de la educación básica, que se toma a cargo de la intervención estatal, para producir la homogeneidad social. Bueno, las políticas de profesionalización de la salud y el establecimiento o la inversión en infraestructura social básica, que es bueno, obras de saneamiento fundamentalmente para mejorar el hábitat. Y como política en las márgenes, desde la política asistencial, también hay una secularización de los servicios asistenciales que va a estar atravesada, y la política social va a estar atravesada por la idea del pobre merecedor. El pobre merecedor es aquel pobre que no es pobre, que no es vago, digamos, que merece la asistencia y la intervención estatal, que por ejemplo las viudas, los huérfanos, los que tienen algún tipo de incapacidad para trabajar por algún problema, etc. Ellos serían los pobres que merecen la asistencia social, la intervención de políticas de tipo asistencial. Esa es la concepción del pobre merecedor. ¿Cómo se implementa en Argentina este Estado capitalista clásico, también dividido en las tres regiones? Respecto de la política respecto del área del mercado de trabajo, de la política que regula la relación capital-trabajo, lo que intenta el Estado es justamente la creación de un mercado de trabajo inexistente, es decir, el paso del conchavo al salariado, ¿no? A la asalarización para producir ese mercado de trabajo. También el disciplinamiento de la mano de obra con estas leyes de vagancia, contra el merodeo, etcétera, etcétera. Hay en este caso una regulación que es mínima de las formas contractuales, es decir, que el Estado no interviene más que mínimamente en esas formas contractuales que comienzan a regularse desde el derecho a partir de 1905. Los seguros sociales son digamos, de tipo mutualista y de socorros mutuos, pero sin intervención estatal, es decir, que no está presente dentro de esa política de intervención, de esa modalidad de intervención del Estado. Respecto de los servicios universales, bueno, acá está digamos, de este Estado capitalista clásico en Argentina, es como el fuerte, ¿no? El tema de la educación básica, ¿sí? Como la política social ejemplo de ese Estado en Argentina, que produce la alfabetización de la población. Entonces, el tema de la política de educación pública, básica, la ampliación de, de lo que es la cobertura de profesionalización de la salud, la creación de hospitales. Esta etapa es conocida en los desarrollos de política social en Argentina como las políticas de salud, como la etapa de el higienismo y salud, ¿sí? La salud asociada a mejorar las condiciones de higiene. Bueno, ahora de nuevo, ¿no? Estamos con el tema de las condiciones de higiene. Pero bueno, muy asociadas a cómo se implementaron las políticas justamente por la peste amarilla, por el tifus, que, habían llegado, no sé si lo comentamos alguna vez, pero bueno, si tienen oportunidad, lean. Creo que se los comenté en sociología cuando hablábamos del trabajo de promoción, pero si tienen oportunidad, lean, porque hay, digamos, escritos maravillosos sobre digamos, cómo se implementaron políticas para combatir la fiebre amarilla y el tifus. Bueno, donde había una intervención estatal, pero una fuerte presencia, una fuerte promoción de la organización vecinal.
Yo les contaba en otros años, que los tenía de frente y que me resultaba más fácil comentar anécdotas que en un trabajo de investigación, bueno, donde veíamos la emergencia de las organizaciones vecinales, las juntas vecinales acá en Mar del Plata, digamos, la creación o la promoción de la organización de vecinos en Mar del Plata vino justamente de la mano de estas políticas de higienismo, para el desmalezamiento de los terrenos baldíos, para mantener las aceras limpias. Había políticas eh, que planteaban cómo había que mantener las veredas y las aceras limpias para la desratización, todo para combatir las enfermedades, ¿no? Y bueno, a la vez que se promovía la delación del vecino que no cumplía con esas normas. Entonces las organizaciones, juntas de vecinos, organizaciones incipientes vecinales, bueno, se dedicaban eh, digamos, a llevar adelante la limpieza de veredas, la limpieza de las calles, eh, de la mano de estas políticas promovidas del Estado, ¿no? Y entonces, dentro de las políticas de servicios universales, también la provisión de infraestructura social básica en relación a el crecimiento urbano, que fundamentalmente tiene que ver con la extensión de la red de agua y en algunos casos de cloacas también. Y los primeros, en esta época, los primeros planes de vivienda estatal, digamos, bueno, algo que no sé si queda muy claro acá mientras yo les voy contando qué dicen estos artículos, pero ustedes tienen que pensar que eh, hay una relación entre la definición, eh, desde otra perspectiva, ¿no? Desde de la definición que se hace desde el Estado de las políticas sociales y, digamos, si esa definición de población objetivo es recibida desde el colectivo o desde la población o desde la organización, es recibida, digamos, aceptada o si es rechazada esa definición. Y también hay que pensar, es decir, cómo la política social construye sujetos del derecho. Y también hay que pensar cómo las organizaciones colectivas o, digamos, los movimientos que se pueden ir organizando en la demanda de ciertos derechos van a producir también modificaciones en las modalidades de intervención. Me acordé ahora porque cuando les decía que esta infraestructura social básica en relación al crecimiento urbano, después de la huelga de inquilinos, que fue eh, digamos, una huelga famosa de 1911 por el aumento de los precios de los alquileres, se diseñan las primeras políticas de vivienda social, ¿sí? En Buenos Aires. En barrios, tengo un recibo por ahí porque mis abuelos maternos fueron beneficiarios de unas casas de vivienda social que ahora las quisiéramos todos. De una casa que se daban por créditos, pero que eran construidas como vivienda social, todas iguales, en Flores, en el barrio que se llamaba, no sé si se sigue llamando igual, barrio Bonorino, que era el barrio de las casas baratas. Y las casas baratas, bueno, ahora es una zona que todas esas casas, imagínense, paredes de 45, techos de no sé cuántos metros, los metros para abajo, bueno, fueron refaccionadas todas y ahora son unas casonas nada baratas. Pero eran, bueno, todas casas iguales a las cuales se accedía, digamos, como que se
mis abuelos, creo que fue en el 20 y pico, pero digamos, derivados de esa lucha que era la lucha por la vivienda, digamos, que digamos, aparece, digamos, irrumpe en 1911 con la huelga de los inquilinos, pero sigue en la demanda. Piensen en los conventillos, bueno, piensen en la migración, bueno, me voy para atrás, vuelvo al cuadro. Es decir, que no es solamente cómo se produce la definición del Estado, sino que también desde la organización, por eso es una intervención que la sociedad hace sobre sí misma, porque hay esas relaciones de poder, esas relaciones donde los diferentes colectivos también van a ir en diferentes momentos delineando las demandas y delineando cómo se va a ir articulando esas formas de intervención. Está bien que hay cuestiones que son estructurales, como les decía, recién hay formas de implementación y de intervención estatal que las vimos a nivel del capitalismo y vemos cómo se implementan en Argentina, es decir, que no estamos fuera de esa concepción, pero digamos que las modalidades particulares de implementación también están en esa relación con los diferentes colectivos de la sociedad, ¿no? Bien, vuelvo entonces, infraestructura social básica en relación al crecimiento urbano, este crecimiento urbano. Y como política asistencial aparece una secularización parcial de los servicios asistenciales de la mano de lo que se conoció como las sociedades de beneficencia o, digamos, las damas rosadas que creo que siguen existiendo, las fundaciones particulares, la caridad, también con esta idea del pobre merecedor, ¿sí? Pero es parcial, digamos, es una secularización parcial porque muchas de estas fundaciones están organizadas por particulares, ¿sí? Como les decía, bueno, las damas de beneficencia, ¿no? Entonces hay una promoción también desde la política asistencial del higienismo y salud, que era lo que les comentaba recién, que se promovía desde el Estado, pero digamos era también llevado adelante por particulares. También está detrás este concepto del pobre merecedor y comienza a aparecer la idea del servicio social, es decir, de la atención de lo que antes se llamaba el asistente social o un servicio social. Bueno, en el Estado social, en el área o en la región del trabajo, lo que vamos a tener en este momento histórico a nivel del capitalismo como tipo ideal, ¿no? Estamos haciendo una descripción de una tipología. Lo que se trata de implementar son estas políticas del pleno empleo de la mano de ese estado social o estado de bienestar. Relaciones, se promueven y se regulan las relaciones laborales formales. El Estado regula la relación entre capital-trabajo, esto ya lo vimos, vimos lo que era la edad de oro del capitalismo, la regulación de los contratos laborales, de la mano de esta organización fordista de la producción y lo que se va a promover es el sistema de seguros sociales, digamos, seguros sociales que parten de la organización colectiva, es decir, de sindicatos o de gremios, y también de sistemas de protección social de tipo estatal. Dentro de las políticas o instituciones universalistas de acceso a derecho también hay una expansión del sistema educativo, de la educación pública, media y superior, no ya básica, sino media y superior, el establecimiento de la red de salud pública y también el desarrollo de una infraestructura social básica creada
por el Estado o de gestión estatal. Y dentro de lo que es la región de la política asistencial hay programas de transferencia de bienes y servicios o de transferencia de ingresos a población en situación de pobreza, ¿no? Es decir, a situación que no queda inserta dentro del mercado formal de trabajo o que no logra su reinserción. Bien. ¿Cómo se implementa? En el caso de Argentina, ellos encuentran el Estado Social en Argentina del 45 al 91, digamos, caracterizan digamos, las políticas sociales en Argentina dentro de lo que ellos llaman el Estado Social, dentro de lo que ellos llaman el Estado Social, no hasta el 90, sino hasta el 91, en el área de trabajo lo que se va a promover son políticas digamos, que se va a intervenir, la modalidad de intervención es a partir de las políticas de generación de relaciones laborales formales, políticas para la regulación de los contratos laborales que van a estar tutelados, esa relación va a estar tutelada por el Estado, y la generalización del sistema de seguros sociales, pero para los asalariados, ¿sí? El seguro social, los seguros de salud para los asalariados. Desde las políticas, desde la región de las políticas de tipo universales, lo que vamos a ver en el Estado Social en Argentina es cómo se expande, digamos, la política tiende a la expansión del sistema de educación pública, pero adaptado a las necesidades del mercado de trabajo, a las necesidades productivas, las políticas de ampliación de la red de salud pública a nivel provincial y de infraestructura social básica a nivel nacional, y en la región de la política asistencial hay una estatización de esta transferencia de bienes y servicios o ingresos a la población en situación de pobreza. Bueno, recuerden, digamos, ya lo vieron con Torrado, lo vieron con Rothman y Romero, como, digamos, hay una apropiación de lo que era la sociedad de beneficencia, que pasa a tener control estatal, en el caso argentino, con lo que después se llamó la Fundación Evita, y cómo a partir de ese momento hay una estatización de esa transferencia de bienes y servicios hacia la población que está en situación de pobreza. Es decir, que no estaba, que no puede o que no logra incluirse dentro del mercado formal. Después van a caracterizar también estas tres regiones en el Estado capitalista neoclásico, desde la política del trabajo, desde la región de los servicios universales y desde la región del área de la política asistencial. Respecto de la política del trabajo, lo que hay es bueno, un proceso de desregulación y flexibilización contractual del mercado de trabajo. La relación capital-trabajo, es decir, el mercado de trabajo va a ser gestionado con, digamos, con sectores de la población que va a entrar en el desempleo y la informalidad, y va a haber una mercantilización, una privatización de lo que son los seguros sociales. Es decir, que hay una mercantilización y privatización de lo que son las políticas sociales. Respecto de las políticas universales, va a haber una descentralización de lo que son las competencias en salud y educación, y una descentralización y privatización de los servicios públicos. Y con respecto a la política asistencial, volvemos a esta concepción, hay una vuelta a la concepción de los pobres merecedores, es decir, que serían estos nuevos pobres merecedores para la atención en política social, donde los programas sociales o las políticas sociales van a ser a través de programas que van a estar focalizados
sectores de pobreza, en los bolsones de pobreza o en sectores de pobreza, y también va a haber políticas de reinserción tutelada en el mercado de trabajo, ¿sí? En el caso de Argentina, y habíamos visto en América Latina que la crisis del Estado social es por debacle, es decir, que se produce un desmantelamiento de todas las instituciones de cohesión social, en el caso de América Latina y fundamentalmente de Argentina, eso ya lo vimos con SMARPA. Entonces analizamos acá las áreas de, digamos, los tres campos de intervención o de modalidad de intervención de la política social. En el área de trabajo hay también la regulación, en esa relación entre capital y trabajo, y de regulación y flexibilización laboral y contractual. Desde lo que es la gestión del mercado de trabajo, lo que va a primar es el cuentapropismo, el desempleo, la informalidad. Hay una desregulación y mercantilización de lo que son los seguros sociales, la privatización de la salud, la privatización de la educación, ¿no? Fragmentación y polarización que va a producir esa fragmentación y polarización de la cobertura. Respecto de los servicios que eran estas políticas de servicios universales o estas instituciones universalistas, hay una descentralización de la competencia estatal en salud y educación, que son estos procesos que no son de descentralización, son de descentralización de la gestión, pero no de los recursos, con lo cual se produce una fragmentación y una polarización de la cobertura en salud y en educación, ¿sí? con diferenciales muy amplios entre regiones y entre ciudades de la misma región. Entonces, de vuelta, hay descentralización de la competencia estatal en lo que sería salud y educación, un desfinanciamiento de la salud y de la educación de la mano de la privatización de diferentes áreas de la vida social, una descentralización y privatización de los servicios públicos, ¿sí? O esto que ya vimos, ¿no? La terciarización, pero sin regulación y sin control estatal, o con falta de regulación y control estatal. Y dentro de la política asistencial también tenemos esta concepción de los nuevos pobres merecedores, ¿sí? El programa van a ser programas sociales focalizados de tipo asistencialista y de control social. De tipo asistencialista, digamos, y acá una aclaración, ¿no? Bueno, lo vamos a ver cuando veamos ciudadanía y acceso a derechos, ¿no? Pero es una concepción de la política asistencial donde la población objetivo no es considerada población con acceso a derechos, es decir, donde la población objetivo se la asiste y se la tutela como si fueran sujetos que no tienen autonomía, que no tienen capacidad de decisión, que no tienen capacidad de gestión. Es decir, que es una concepción bastante particular de la población objetivo dentro de la política asistencial de esto que ellos llaman el Estado capitalista neoclásico en Argentina. Bien. Esto que yo les hice un pantallazo más que rápido del texto de Luciano Andrenacci y Daniela Soldano, está mucho más explicado, digo, porque ya está, digamos, mucho más fino, más desagregado, esto que yo les punteé en respecto de las diferentes características de intervención estatal en los diferentes momentos históricos. Obviamente que ningún video reemplaza la lectura de los materiales.
Entonces ahora sí pasamos, como esto llegaba hasta hasta la caracterización de lo que es el estado neoclásico, o que nosotros lo vimos como características del neoliberalismo, serían las políticas sociales del neoliberalismo. Pasamos entonces al análisis del artículo de Lowado y Rey, que va a hablar de las transformaciones de la estatalidad social en el régimen post-neoliberal. Es decir, que va a analizar el momento posterior a la crisis que se produce en Argentina a partir del 99, pero que digamos, se ha generalizado, se ha conceptualizado como la crisis del 2001, pero es una crisis que se produce, crisis social y económica, que comienza en 1999 durante el final del gobierno de Menem, del segundo mandato de Menem. Bien, los autores van a plantear que la crisis del 2001 en Argentina va a traer aparejada desde diferentes sectores y desde diferentes fuerzas la crítica de todos los postulados neoliberales, y que va a producir estas posiciones, va a producir innovaciones tanto en la sociedad como dentro del Estado, ¿no? Dando lugar a un nuevo modo de regulación social, y ellos van a plantear a nuevas formas y contenidos de la estatalidad. Nos aclaran los autores que el artículo va a dar cuenta del nuevo tipo de Estado y sus nuevas formas de intervención social, digamos, poniendo el acento no tanto en el análisis de las políticas sociales en sí mismas o en su evaluación efectiva, sino tomando estas políticas sociales como indicadores de esta nueva modalidad, de esta nueva estatalidad y de un nuevo modo de regulación. Bueno, antes de, digamos, acá, perdón, pero yo, costumbre de una tradición sociológica, soy como un poco obsesiva con los marcos teóricos y la utilización de conceptos y de definiciones. Entonces voy a hacer un breve paréntesis para ver, digamos, de qué estamos hablando cuando estamos hablando de estatalidad. ¿Sí? Entonces, digamos, antes de continuar, quiero hacer, digamos, una aclaración sobre qué entendemos o desde qué perspectivas se entiende la estatalidad, ¿no? ¿Por qué? Porque el concepto aparece en el título del trabajo, y por lo menos yo no encontré en ningún lado del trabajo desde qué marco teórico están analizando. Sí dicen que, o sea, sí plantean que están hablando desde el regulacionismo, pero como el concepto de estatalidad está más asociado a una perspectiva Foucaultiana o a la perspectiva decolonial, bueno, quería hacer esta aclaración. Entonces, en el trabajo, en este trabajo de Lowado y Rey, el término estatalidad aparece en el título y aparece después en algunos párrafos como sinónimo de estatalismo. De hecho, en una parte creo que dicen estatalidad o estatalismo, ¿no?
digamos, hablan bueno, no importa, no está del todo definido. Entonces, digamos, si lo vemos desde la perspectiva de Petras, el concepto de estatalidad implica analizar el Estado en términos procesuales, ¿no? En términos de producción, de reproducción, de resignificación, eh, en, eh, en sus diferentes momentos históricos, es decir, cómo se produce, reproduce y resignifica en diferentes formas históricas, ¿no? Es decir, analizar el estado en movimiento. Si lo tomamos como sinónimo de estatalismo, digamos, en esta acepción, lo que se considera es que los principales instrumentos los principales instrumentos de intervención están dentro del propio Estado. Y es desde el Estado, desde donde se une, se vincula, se cose los elementos de esa estatalidad, los elementos estatales o paraestatales. En cambio, si analizamos desde una perspectiva Foucaultiana la estatalidad, es decir, desde una perspectiva que no es esencialista, la estatalidad va a hacer referencia a el diagrama de poder del cual nos hablaba Foucault y que ustedes vieron en sociología, donde, digamos, los diferentes puntos axiales del entramado social pueden afectar, pueden producir, pueden inhibir los comportamientos, los desplazamientos, transformando el campo de acción de lo que en la tradición clásica se analiza como Estado. Entonces, digamos, en esta perspectiva o desde esta perspectiva está en íntima relación o en íntima vinculación con el concepto de gubernamentabilidad del cual habla Foucault, que implica tomar en cuenta, digamos, tomar en consideración que no toda práctica gubernamental es una práctica estatal, mientras que otras prácticas gubernamentales se producen como estatalidad. Entonces, bueno, remite a la concepción de lo que es la biopolítica como gobierno de la vida biológica de la población y de la gestión de la propia vida. Digamos, a ver, a ver, no hay un libro de biopolítica en Foucault, sino que hay determinadas conferencias o textos donde desarrolla el concepto, pero digamos, para Foucault la biopolítica no se va a apropiar de la vida para suprimirla, digamos, en este concepto tradicional del Estado, sino para administrar la vida, para distribuir, ¿sí?, dentro de esos dispositivos, para distribuir lo viviente dentro de un dominio de valor y de utilidad. Entonces, donde se desplieguen las potencialidades, ¿no? Es decir, el despliegue de las potencialidades ahí donde llega el ejercicio de la biopolítica. Entonces, yo acá traje una cita porque estuve revisando materiales justamente para poder aclararles este concepto de estatalidad. Traje una cita
de Edgardo Castro, que dice así, dice: desde esta perspectiva, la finalidad del dispositivo biopolítico no es producir vida desnuda, nuda vida, según el concepto utilizado por Giorgio Agamben en su obra de 1995. Este autor en este artículo dice que el dispositivo biopolítico no deja de penetrar y modificar y de ir modificando el dispositivo de la soberanía. Digamos, es decir, que si analizamos la estatalidad desde el diagrama de poder y desde la corriente de la corriente decolonial, digamos, estos análisis de concepción de la política social que analizan las formas de intervención estatal en términos de cómo despliega el Estado, cómo se despliega en sus aparatos o en sus organizaciones, en la gestión, en esos diseños de política estatal. No estamos hablando de estatalidad en términos Foucaultianos. Digo, para aclarar, estamos hablando de Estado, o estamos hablando de modalidades del Estado. Me parece que hablar de estatalidad implica otro diseño de investigación, otros conceptos. Bueno, nada, sigo con el paréntesis. Tómenlo, digamos, ahí como algo que quedó, y yo sigo analizando el artículo, ¿no? Digamos, bueno, en este artículo entonces habían dicho que no es que van a poner el acento en la evaluación de las políticas sociales, sino para mostrar cómo estas políticas sociales serían indicadores de una nueva modalidad de regulación, un nuevo modo de regulación. Y acá les trajo una cita, dice, entonces para los autores la formación del Estado Nacional supone a la vez la conformación de la instancia política que articula la dominación en la sociedad y la materialización de esa instancia en un conjunto interdependiente de instituciones que permiten su ejercicio. La existencia del Estado se verificaría entonces a partir del desarrollo de un conjunto de atributos que definen la estatidad, la condición de ser Estado, es decir, el surgimiento de una instancia de organización del poder y del ejercicio de la dominación política. El Estado es, de este modo, relación con el aparato institucional. Bien, ahí hay una definición de Estado y de estatidad diferente, entonces, de esto que aparece como en el título. Bien, los autores dicen que van a plantear esto, que lo van a analizar desde la perspectiva regulacionista, ¿no? Digamos, sostienen desde esta perspectiva que el siglo XXI inaugura un modo de regulación que entienden como condiciones institucionales y estructurales de reproducción de la fuerza de trabajo y de la acumulación de capital para el capital. Es decir, hay un nuevo modo de regulación en la relación entre la sociedad y la estatalidad argentina, dicen los autores, ¿no? En el trabajo analizan los cambios, ellos dicen, en la estatalidad social, no como un objeto de estudio en sí mismo, sino vinculándolo con la transformación de este modo de regulación y sobre todo en vinculación con el tipo de Estado que surge a partir de la crisis del 2001, que según ellos interpretan volvería, este Estado
habría vuelto a una matriz de tipo estadocéntrica. En vez de mercadocéntrica, estadocéntrica. Consideran que la política de protección social que implica tener en cuenta una concepción de lo social y considerar también el régimen de acumulación, bueno, lo que van a decir es que en la política de protección social se puede observar o se puede ejemplificar, se puede analizar la relación que una sociedad tiene idealmente consigo misma, ¿no? Entonces, que esta relación de la sociedad consigo misma, es decir, las formas de intervención, está mediada por el Estado, por la legitimidad de las formas de intervención y por los límites de accionar del Estado. Bueno, acá les traje una cita, dicen, en todo caso hay consenso en que se abrió una etapa caracterizada por el énfasis en la recuperación simbólica y material del Estado como garante de los procesos de inclusión social y política, renovada capacidad de regulación de los mercados, políticas industrialistas, junto con una marcada vocación latinoamericanista y manifiesta independencia de los centros de poder mundial. Perdón, se cortó. Entonces, van a plantear que para el análisis de estas modalidades post-neoliberales, luego de la crisis del 2001 van a confluir dos tradiciones. Una tradición de tipo desarrollista, que digamos en su versión ayornada, que ellos denominan neodesarrollismo, y una tradición nacional popular. Dentro de la tradición neodesarrollista, toma los elementos o los principios del desarrollismo y vuelve a poner en el lugar central digamos, la intervención estatal en lo que es la regulación social, la inversión económica, privilegiando la intervención en lo que es el impulso de lo que se conoce como I+D o el triángulo sabatiano, ¿no? Investigación, desarrollo y su relación con el sector productivo, investigación más desarrollo, más industrialización. En esta versión actualizada del desarrollismo, el neodesarrollismo va a tomar en cuenta cuáles han sido las restricciones externas que sufrieron los países periféricos por falta de dólares, pero los autores dicen que el neodesarrollismo sigue fiel a sus principios, promoviendo una fuerte intervención estatal, un manejo prudente en las cuentas fiscales, pero que esta intervención del neodesarrollismo o esta tradición se debilita a partir de la crisis mundial del 2008. Yo acá traje una cita que citan los autores, ¿sí? El análisis de Twight-Ray. Dice Twight-Ray, dar al Estado el rol centralizador y asignador de la renta de recurso nacional básico, refiere hidrocarburos, minería, soja, etc., o a la sociedad civil se le cede, la tarea del desarrollo endógeno, y esta se combina con la interpretación de una burguesía nacional que, además de pequeños y medianos empresarios de base local, incluiría a empresas grandes y en particular a las transnacionales de base regional, las denominadas multilatinas, que han crecido en las últimas décadas en la región. Bueno, esto es de un texto del 2002. Dice, bueno, los autores lo que van a decir es que las restricciones
se hicieron presentes a partir de la crisis del 2008 y que ello lleva al control de lo que es la fuga de divisas y a intentar mantener un cambio de tipo competitivo. Y dice, bueno, no obstante, digamos, estos obstáculos o este debilitamiento de esta tradición neodesarrollista, los autores van a considerar que a pesar de los dilemas económicos, el rol del Estado retomó su papel de agente activo en la regulación económica, es decir, en esa intervención, en esa regulación de la relación entre capital y trabajo dentro del sistema, dentro del modo de producción capitalista. Esto es opinión personal. Para mí lo que no analizan los autores es cómo esta regulación, que ellos llaman neodesarrollista, o este tipo de intervención, comienza mucho antes del 2003, lo que le permite o lo que le permitió al Estado, al gobierno, desde el 2003, digamos, esta intervención previa y, digamos, la revalorización o los precios sin precedentes de los commodities para la época y hasta el 2008 le permitió contar con superávits gemelos, es decir, con superávit fiscal y superávit comercial hasta la crisis del 2008. Que permite una mayor maniobra de las... Bien, la otra vertiente que va a influir en el modelo estatal postneoliberal es la tradición nacional popular actualizada en el siglo XXI. En esta tradición, el objetivo último de la acción del Estado como instrumento privilegiado de la actividad política es salirse de la situación de subdesarrollo, es decir, implementar, digamos, todas las gestiones y todas las acciones posibles para salir de la situación de subdesarrollo, para superar el lugar periférico y capitalista dependiente de la sociedad argentina y solucionar desigualdades estructurales, digamos, poniendo especial énfasis en la cuestión social, en la pobreza, en la marginalidad y en la redistribución del ingreso. Los autores anudan digamos, la tradición o esta vertiente, esta tradición con el significante justicia social para explicar la agenda redistributiva que van a ejemplificar en la enumeración de los planes sociales que se ponen en marcha con posterioridad al 2003. El Plan Sumar, el Procrear, el Remediar, la Argentina Trabaja, los microcréditos, Manos a la Obra, Conectar Igualdad, entre otros planes que están dirigidos a la ampliación de derechos centrada en esta concepción del Estado como responsable de la reproducción del tejido social. Bien, entonces, para analizar la nueva presencia reguladora del Estado, los autores analizan, tomando en cuenta 4 ejes, el modo de intervención y las políticas sociales y esos 4 ejes que van a tomar son justamente universalización de las políticas sociales, la integridad, la territorialización y el protagonismo popular. Respecto del primer eje de universalización, van a considerar que una política pública universal, de tipo universal,
va a definirse como una prestación de tipo uniforme y general que va a estar financiada por el Estado, que va a proveer un beneficio a todos los residentes de un país de acuerdo a determinadas categorías preestablecidas, ¿no? Entonces el beneficio se otorga a partir de lo que es una regla objetiva de asignación. Respecto de la tendencia a la integralidad, que es el segundo eje que analizan para, digamos, para analizar estos nuevos modos de intervención, los autores van a decir que el principio de integralidad implica abordar estos fenómenos, que son fenómenos complejos, desde múltiples aristas, desde múltiples políticas. Entonces, las iniciativas de política social son pensadas como en términos de proceso, no como programas estancos y como programas sin conexión entre sí, sino que digamos, la tendencia a la integralidad se relaciona con acciones que son, o con políticas que son coordinadas, que están destinadas a tratar digamos, los diferentes condicionamientos, las diferentes perspectivas, las diferentes determinantes de una misma problemática, ¿no? Una problemática dada. Entonces, en referencia a esto, los autores van a señalar que las políticas públicas de carácter universal implementadas desde o a partir del 2003 confluyen en esa tendencia a la integralidad y que, digamos, por su modalidad de implementación van a conformar un nuevo modo de regulación donde los programas se entienden no como iniciativas aisladas, sino que son como formando parte de una iniciativa de universalización de derechos, de universalización de acceso a derechos y produciendo, digamos, una cierta sinergia en un doble sentido, ¿no? Por un lado, las políticas sociales entre sí, produciendo esta sinergia, y de estas, de las políticas sociales, desde las políticas sociales con el régimen de acumulación, ¿no? Basado, digamos, poniendo el énfasis en el mercado interno y en el pleno empleo, en el pleno empleo. Entonces, como ejemplo, por ejemplo, el papel, van a tomar el papel protagónico, inclusivo, de la asignación universal por hijo y cómo esta asignación universal produce o se relaciona con el fortalecimiento de la escolaridad primaria y media, y cómo se fue articulando con otros programas digamos, conformando, digamos, conformando como un paradigma de intervención de las nuevas formas de estatalidad, de intervención desde la política social en estas nuevas formas de estatalidad. Bueno, para mí es paradójico que tomen como ejemplo la asignación universal por hijo, que digamos, es un excelente programa y que pero que fue presentado como proyecto, fue desarrollado durante la crisis
por el espacio que lideraba en ese momento Carrió, que no me acuerdo si era, cómo se llamaba en ese momento, pero que lo había desarrollado Lozano, y que se había presentado en el Congreso como ingreso ciudadano, es decir, con características justamente de política social universal, porque era un ingreso eh, eh, al que se accedía por el mero hecho de ser ciudadano argentino, y que cumplía entonces con esa característica de universalidad de la política social, y que cuando que se implementa como asignación universal, en realidad es una asignación que va a estar destinada a una, digamos, a un sector de la población que había quedado desocupado del sector formal o trabajando en la informalidad. Por lo tanto, desde mi análisis, no cumple con el requisito digamos, para encuadrarla dentro de una política de tipo universalista. Después fue ampliada, digamos, a partir de, no me acuerdo en qué año, pero digamos con el gobierno de Cambiemos, donde también estaba Carrió dentro, como parte de la coalición, se amplía esa asignación universal eh, para monotributistas con la mínima y para otros asalariados con la mínima, pero sigue sin tener características de política universal. Como sí tiene, por ejemplo, la educación, el acceso, digamos, las políticas universalistas de educación en Argentina, que eso sería como el modelo de política universalista. Pero bueno, digamos, para los autores representa, digamos, como un ejemplo de cómo se produce una sinergia, que es cierto que se produce una sinergia entre esta política social y, digamos, la concurrencia a la escuela, eso es bien cierto, y, y, y cómo tiende a, digamos, se produce una tendencia a la integralidad y a la complementariedad y a la sinergia entre diferentes políticas sociales. Bien. El tercer eje que van a analizar es respecto de los procesos de territorialización. Esto, ¿se acuerdan que fue descrito, digamos, esta cuestión de la organización sobre el territorio o de la implementación de demandas sobre territorio? Lo vimos en Maristeles Vampa cuando hacía referencia a este pasaje de la fábrica al barrio, es decir, como ámbito de producción de identidad, como ámbito que habilitaba justamente por la corresidencia, por el compartir una mayor temporalidad, posibilitaba la organización, ¿sí? En principio de los desocupados, de los piqueteros, que ya no se daba no estaba atravesada por el trabajo. Bueno, los autores toman como uno de los ejes para analizar el proceso de territorialización que se lleva adelante, y lo que van a plantear es que la universalidad y la integralidad tienen que considerar la acción sobre territorio, ¿no? Como, digamos, bueno, esto que ya había descrito es Vampa, ¿no? Para los autores entonces, digamos, el territorio se va a transformar en el locus privilegiado de la expresión política, ¿sí? Es decir, la implementación de políticas sociales sobre territorio como expresión política, ¿no? Y van a tomar como ejemplo
de la acción sobre el territorio, el despliegue que hace el Estado de diferentes agencias ministeriales, en 4 desarrollos, en los centros de referencia, en los centros de integración del Ministerio de Desarrollo Social, en las unidades de atención integral del ANSES y en las oficinas de empleo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Es decir, esos serían, digamos, los ejemplos de despliegue de la acción estatal sobre el territorio. Y por último, van a analizar la tendencia a fortalecer el protagonismo popular, digamos, el tener en cuenta la opinión, la participación de la población considerada como población objetivo, la definición que ellos hacen de sus propios problemas de la población objetivo es, digamos, fundamental, o debería ser fundamental, en la definición de políticas sociales. Bueno, uno de los ejes que van a tomar los autores entonces es la tendencia a fortalecer justamente ese protagonismo popular, digamos, lo que van a plantear es que es un tema de suma importancia en cualquier proyecto de inclusión social, tener en cuenta la participación de los sectores populares, ¿no? Participación de diferentes actores, ya sean ONGs, sindicatos, fundaciones, diferentes organizaciones de tipo religioso, organizaciones sociales. Y lo que van a decir, organizaciones también vinculadas con organizaciones populares, organizaciones culturales. Entonces, dice, bueno, en esta tendencia que ha tenido esta nueva modalidad de intervención estatal a fortalecer el protagonismo popular, digamos, que dentro de quienes gestaron o quienes desarrollaron esas políticas lo han llamado específicamente protagonismo social, los autores citan bueno, lo que plantea Vernaza, que como parte de quienes han llevado adelante parte de las políticas, que dice, y yo se los traje acá, se interpela a los participantes en el programa no como individuos, sino como integrantes de ciertos movimientos sociales, y además no de cualquier colectivo social, sino en particular de aquellos movimientos que tuvieron activo involucramiento en la resistencia a las políticas neoliberales. Bueno, acá hay una particular definición de lo popular, ¿sí? Lo popular como aquellos movimientos que estuvieron en la resistencia a las políticas neoliberales. Dentro de esos movimientos no todos llegaron a, digamos, fueron receptores o pudieron participar de la integralidad de las políticas. Digamos, hubo grupos de piqueteros que, digamos, que fueron convocados como, esto lo digo yo, no está en el texto, pero lean el texto, que fueron convocados y otros grupos de piqueteros que no fueron convocados, ¿no? Y ambos habían luchado contra el neoliberalismo. Digamos, y algo que me llamó también la atención, que describe en el texto, es que dice, si bien no son empleados estatales, digamos, los que participan en sentido estricto, llevan adelante, digamos, políticas estatales, al tiempo que van a ir potenciando la organización popular y que suponen una entrada de la sociedad
como vehículo, una entrada en la sociedad como vehículo de la política estatal. Bien, y después van a, como conclusión, para ir cerrando, porque ya de nuevo me pasé con el video, como conclusión los autores van a hablar de tres principios del nuevo modo de regulación post-neoliberal. Van a decir que el nuevo modo de regulación post-neoliberal se basa en estos principios. El primero, en relacionar las políticas económicas con la política social, donde se recupera, digamos, donde desde esta modalidad de intervención se intenta recuperar el círculo virtuoso keynesiano, donde los programas sociales no solo producen sinergia entre sí, sino que se dirigen a generar transferencias monetarias a los bolsillos de los miembros de la sociedad para fomentar el consumo, para fomentar el mercado interno. El segundo principio es la recuperación del universalismo en las políticas sociales, para la inclusión con justicia social y para que no se transformen en programas clientelares, sino, digamos, que tengan en cuenta la incorporación de universalidad en términos de acceso a derechos sociales y los derechos sociales asociados al desarrollo económico. Y como tercer principio van a hablar de una nueva institucionalidad del sector público, que esta nueva institucionalidad pone en pie de igualdad a las políticas sociales respecto de las políticas económicas, donde lo político se transforma en el espacio privilegiado de la expresión democrática, digamos, de las sociedades, ¿no? Y donde la política vuelva a ocupar un lugar importante. Bueno, y ahí tendríamos, digamos, sería los dos trabajos que tuvimos para analizar hoy, los dos artículos, el artículo de Daniela Soldano y Luciano Andrenacci, aproximación a las teorías de la política social a partir de del caso argentino, que ustedes tenían una selección de páginas de ese capítulo que estaba compilado en el libro de Andrenacci, Problemas de política social en Argentina, y el artículo que comentamos recién de Arturo Laguado y Maximiliano Rey, que se llama Transformaciones de la estatalidad social en el régimen de acumulación post-neoliberal. Y ahí dimos comienzo entonces a la unidad 3. Nos encontramos en el próximo capítulo de Problemas Sociales Latinoamericanos desde el ARCA. Latinoamericana desde el ARCA.